Presidente Ollanta Humala negó que sea un capricho la candidatura de Ana María Solórzano a la presidencia del Parlamento. Dijo que su partido tiene las puertas abiertas para los legisladores que quieran renunciar. Esta mañana el jefe de Estado participó en la entrega de 149 ambulancias y destacó la reforma en el sector salud. Ministro del Interior Daniel Urresti encabezó la ceremonia de ascenso de 3 policías por acciones destacadas en el combate contra la delincuencia. En Piura, la Sala Penal de Apelaciones decidirá hoy si deja sin efecto la prisión preventiva contra Paul Olórtiga por la muerte de Edita Guerrero. Esta madrugada, los integrantes de la orquesta Candela fueron asaltados en Huacho. Los delincuentes se llevaron más de 70.000 soles. Expertos internacionales llegan a Ucrania para investigar el accidente del avión del Malaysia Airlines. Aún se buscan los restos de 100 de los 298 pasajeros. Diez y 1 de la mañana, y ya lo habíamos mencionado al inicio de este programa. Hoy día vamos a tener muchísima información. Es una jornada bastante complicada en el ambiente político. También es un día clave. Vamos a tener información desde Piura, ya que hoy día se va a definir la situación de Paul Olórtiga. Y también, por supuesto, el día de hoy va a estar en nuestros estudios Alberto Sánchez Aixcorbe. Él es candidato a la alcaldía de Lima por Fuerza Popular. Ahora sí vamos con el desarrollo de la información. Esta mañana el presidente Ollanta Humala negó que sea un capricho la candidatura de Ana María Solórzano a la presidencia del Congreso de la República. Dijo que su partido tiene las puertas abiertas para que los legisladores que quieran renunciar. Humala Tazo ofreció estas declaraciones tras realizar la entrega de 149 ambulancias en Chorrillos. Primero que ni bien me he enterado de este problema, lo he llamado al Premier y le he mostrado mi mortificación por esta situación, porque en realidad esto tiene un velo de oscuridad en lo que no debe haber en el Perú, pero mejor dicho, en este gobierno. No vamos a permitir este tipo de prácticas. Aquellas personas que directa o indirectamente tengan algo que ver en este tipo de prácticas no tienen cabida, no tienen espacio en mi gobierno. Así de claro y así de tajante. Me siento mortificado por esa situación y le he pedido al Premier, ¿no?, explicaciones de este tema, que se hagan las investigaciones inmediatamente y que los que tengan algo que ver en esto inmediatamente den un paso al costado. Así de claro y así de firme es nuestra posición frente a este tipo de malas prácticas. Presidente, disculpe, estamos en vivo para Canal N. Por primera vez en 3 años, el oficialismo corre el riesgo de perder la presidencia del Congreso debido a estas pugnas internas. Ya hay confirmada una lista de oposición y estarían sumando votos y estarían cerca de alcanzar los votos necesarios. Bueno, yo tengo que respetar las decisiones del Congreso. Es un tema interno del Congreso. Pero ¿qué ha pasado dentro de Gana Perú? Han habido pugnas internas. Se está diciendo de que Nadine Heredia ha impuesto a la candidata Ana María Solórzano sobre Marisol Espinosa, que sería la de las con estas provincias. Bueno, miren, yo creo que acá se parte de un error de haber fraccionado un mecanismo interno del partido. Todos los partidos tienen sus mecanismos de selección de candidatos y acá se ha hecho una ruptura de un principio en el cual no hay listas de adherentes a candidaturas. Así no funciona los usos y costumbres del Partido Nacionalista Gana Perú. Nunca se ha hecho eso y lo que hemos visto ahora es la elaboración de una lista con una candidatura que era sencillamente inviable y la vicepresidenta lo sabía desde un principio, porque cuando la seleccioné para que sea vicepresidenta, le dije bien claro que ella no podía ser presidenta del Congreso, porque sencillamente hay una incompatibilidad de funciones con el Congreso de la República. Y en ese sentido también se lo mencioné a raíz de la renuncia del segundo vicepresidente, que con mayor razón no podía ser. Entonces, sobre esa situación se ha generado una lista
en la cual eso no ha sido, en la historia del partido eso no se hacía, y eso, de ahí ha partido todo este error, que además de esto, las discusiones internas, por error también de algunos parlamentarios que no lo han comprendido así, lo han ventilado públicamente, y eso normalmente no se ventila porque son mecanismos internos, como los tiene todos los partidos, sus mecanismos para seleccionar sus candidatos a través de lo que se conoce como un centralismo democrático en el partido. Se escuchan las propuestas de los diferentes parlamentarios, no hay listas con firmas, nada de esas cosas, y en este caso han habido más de 6 propuestas, en las cuales al final no ha habido un consenso de ninguno de ellos, y como es norma también, sobre esas propuestas la dirección del partido emite una opinión. Y me parece que algunos periodistas debieran tener más responsabilidad, porque lo que están haciendo es rebotar las opiniones de la oposición, que obviamente tiene interés en llegar a la mesa directiva, y a todo le ponen capricho. Y creo que debemos actuar con mayor responsabilidad, porque no podemos confundir las decisiones orgánicas, decisiones institucionales de un partido con caprichos, ¿no? Capricho era en la época de los 90, ¿no? Durante los que gobernaban en la década de los 90, gobernaban con caprichos, ¿no? Entonces hacían lo que les daba la gana, e inclusive compraban a medios de comunicación por capricho, y se daban el lujo de poner portadas todas las mañanas, ¿no? Y eso se descubrió. Acá no funciona así, son decisiones institucionales que hay que saber respetar todos, ¿no? Y acá ya yo les pediría a los medios, a algunos periodistas, que tengan más responsabilidad cuando informan, porque a todos le ponen capricho, ¿no? Si se elige un gabinete es capricho de una persona, si se elige un ministro es capricho de una persona. Estamos confundiendo las decisiones del presidente de la República, las decisiones del partido gobierno con caprichos. Así que, por favor, hay que, creo que, informar con mayor amplitud. Ese es el discurso de la oposición que está en campaña, pero acá no funcionan caprichos, ¿no? Acá funcionan decisiones institucionales. Las decisiones del presidente de la República son decisiones que no obedecen a caprichos, sino obedecen cuando se designa a un gabinete, un ministro, a un asesor, etcétera. Son decisiones que no obedecen a caprichos. Y las decisiones del partido para la presentación de una candidatura a la mesa directiva tampoco es capricho, son decisiones institucionales acordadas por todos los parlamentarios. Pero, presidente, justamente enfocándonos en su partido, la que ha tenido palabras muy duras ha sido Esther Saavedra, la congresista nacionalista, quien ha señalado que la persona que quiere imponer la candidatura a Solórzano es alguien que no ha sido elegida por el pueblo, o sea, no ha solamente venido de la oposición, sino dentro de sus propias filas, y además han dejado entrever que se puede alejar del partido y que no sería la única congresista que daría un paso pasado. Esa es una posición equivocada, porque acá no hay ningún tipo de imposición. Lo que han habido es el respeto a todos los usos y costumbres que se han venido dando en el partido. Repito, han habido una serie de propuestas, una propuesta inviable con un papelito, mediante un petitorio con firmas de algunos parlamentarios, de varios parlamentarios. Eso no está estipulado en nuestros usos y costumbres, y lo que ha habido es la decisión también, como siempre, cuando no hay una unanimidad, no hay un consenso, al final es la mesa y la dirección del partido la que ha recogido no solamente las propuestas, sino los perfiles de lo que están pidiendo los parlamentarios, pero además la línea política que es la que impone el partido. Es como en un equipo de fútbol, ¿no? El entrenador hace los cambios, hace las mejoras en el juego, y no es un petitorio de jugadores. No son los jugadores los que dicen qué cambio tienen que hacerse. Porque también hay que entender de que dentro del Parlamento también hay intereses regionales, intereses económicos particulares, como ustedes bien saben, la prensa muchas veces ha denunciado, con razón, ¿no? Entonces, al final, es el partido el que mantiene la línea partidaria, la línea política que debe mantener la bancada. Entonces, está
profundamente equivocada ese tipo de afirmaciones de que se les trata de imponer. Más bien hay que entender acá que es muy importante la mesa directiva, y justamente el partido lo que busca es mantener la línea política, porque en una mesa directiva se tejen muchos intereses, ¿no? Para dar leyes, etcétera. Entonces no podemos simplemente dejar que algún grupo de parlamentarios quiera, bajo el eslogan de imposición, pretenda pues tratar de imponer candidaturas inviables, ¿no? ¿Se le va a llamar al orden, presidente? Yo creo que es importante entender hoy día que el Partido Nacionalista Peruano, Gana Perú, tiene mecanismos democráticos, como todos los partidos. Y yo les pediría, ¿no?, que también respeten las decisiones institucionales del partido. Esto parece más bien que hay un capricho de algunos sectores de oposición y algunos periodistas que quisieran más bien imponerles un candidato al partido de gobierno. Yo creo que hay que mantener el principio de que cada partido realiza sus mecanismos institucionales, orgánicos, y no puede acceder al capricho de algunos periodistas o al capricho de la oposición, que ya quisiera que no tuviéramos candidatos, ¿no? Entonces yo creo que hay que mantener un principio de unidad partidaria, y desde acá hago la invocación a todos los parlamentarios que de alguna manera de repente no sienten mucha afinidad con una propuesta, que se acuerden que esa es la disciplina partidaria y son los acuerdos que ellos mismos arribaron, que cuando no hay un consenso de candidaturas, la dirección del partido define. Y eso es lo que ha pasado. Entonces no es un capricho. ¿Le preocupa ¿no? Es una decisión, es una decisión institucional. ¿Le preocupa estas posibles salidas, presidente, de estos 11 parlamentarios que han señalado? Yo no voy a hablar sobre subjetividades, señores. Sí, el partido siempre tiene las puertas abiertas. No tenemos por qué opinar sobre ese tipo de cosas, opinaremos cuando hay algo concreto. No sé si hay alguna otra pregunta. Presidente, ¿tiene alguna opinión respecto a la decisión de la jueza del Poder Judicial que dictó comparecencia al señor Benedicto Jiménez, quien está involucrado en una red de corrupción con el señor Orellana? Bueno, nosotros creemos que es preocupante, ¿no?, esta situación. Somos respetuosos de las instancias del Poder Judicial, pero creo que debe llamarnos la atención, ¿no?, como una red de corrupción que está siendo investigada y que en muchos casos se requiere tener a estas personas que están siendo investigadas detenidas. Hoy día cambian varían esta situación. En fin, espero que se notifique al presidente del Poder Judicial y él esté consciente de estas cosas, ¿no? Pero nosotros respetamos las decisiones de los jueces, ¿no? Presidente, ¿cómo ve usted que 1.400 candidatos estén con procesos o estén con ejecutorias? Bueno, a nosotros nos preocupa y creo que es un tema importante que deberíamos trabajar con la prensa, en el sentido de que hay que visibilizar los intereses de los los intereses que están detrás de los candidatos a diferentes municipios, ¿no? Particularmente en las zonas donde el tema del narcotráfico, el tema de los remanentes terroristas todavía están vigentes, porque tenemos que cuidar la democracia. Presidente, ¿es cierto? Las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala, quien ha cumplido entonces esta actividad en el Instituto Nacional de Salud en la entrega de 149 ambulancias. Bueno, el presidente Ollanta Humala ha hablado de diversos temas, decisiones institucionales y no caprichos, ha dicho tajantemente el mandatario, quien de esa manera trataba de poner paños fríos a esta supuesta división al interior del Partido Nacionalista. Y justamente la congresista Natalie Condori anunció que evalúa su permanencia en la bancada de Gana Perú, eso después de que su agrupación ratificara la candidatura de Ana María Solórzano para la presidencia del Congreso. A través de su cuenta de Twitter, la parlamentaria expresó con tristeza: anuncio la evaluación de mi permanencia en la bancada Gana Perú. Mi lealtad no va por apoyar una opción de suicidio político, así lo ha llamado ella. En otro mensaje, Condori indica que fortalecer el partido es fortalecer a los mejores cuadros políticos, trabajar una agenda programática para el país. Eso es construir partido. Natalie Condori considera, al igual que su colega Esther Saavedra y otros legisladores, que la vicepresidenta Marisol Espinosa debió ser la candidata del oficialismo para presidir la mesa directiva del Congreso.
Bueno, y la presidencia del Consejo de Ministros se pronunció sobre esta grave denuncia hecha por un programa periodístico que señala que el asesor Luis Segarra Filinich habría ejercido acciones irregulares para investigar y anular políticamente al congresista Víctor Andrés García Belaúnde. A través de un comunicado, la PCM reiteró su absoluto respeto por el Parlamento y por la labor fiscalizadora de los congresistas, con quienes señala coordina estrechamente iniciativas propias de su función. En ese sentido, negó haber propiciado cualquier tipo de acción irregular orientada a investigar a García Belaúnde. Por su parte, el jefe del gabinete ministerial, René Cornejo, aceptó la renuncia de Segarra y condenó su conducta, rechazando, por supuesto, estar involucrado en este hecho. Asimismo, informó que se ha dispuesto una investigación inmediata y transparente a fin de determinar el motivo por el que Segarra realizó dichas gestiones. Bueno, más adelante vamos a regresar con todo este tema político, pero ahora vamos a hablar del ámbito municipal y es que ya está en nuestros estudios Alberto Sánchez Aizcorbe, como sabemos, candidato a la alcaldía de Lima por Fuerza Popular. Alberto, gracias por estar aquí nuevamente en nuestros estudios. Gracias por tu invitación. Ahora por Fuerza Popular, porque habías venido como precandidato por Restauración Nacional de Humberto Lay. ¿Qué pasó en el camino? Bueno, sencillamente fueron conversaciones que se desarrollaron durante un año, justamente el 9 de agosto. Quiero hacer algo especial porque en ese momento nosotros lanzamos un movimiento que se llamó Contigo Lima, ¿no? El movimiento municipal, y que la idea era agrupar, ¿no? Y así conversamos con muchos líderes, y entre ellos con Lay. Creo que ahí hubo un apresuramiento en el tema de la candidatura, pero hemos terminado muy buenas relaciones. La idea es que apoyemos todo. Incluso hay candidatos con los que yo había conversado que ahora están postulando también por el congresista Lay, así que todos, la idea es trabajar juntos y trabajar por Lima. Perfecto. La semana pasada estuvo en nuestros estudios también el representante de la Defensoría del Pueblo y nos señalaba que La Victoria es uno de los 5 distritos donde existe la mayor cantidad de baches. Y en realidad, revisando a través de las redes sociales, es uno de los puntos que más malestar genera entre los vecinos. Y son las calles internas, básicamente, ¿no? Porque pero ahí también hay vecinos, ¿no? Sí, pero hay prioridades, ¿no? Nosotros dimos prioridad en las 2 gestiones a los grandes ejes que en realidad eran responsabilidad de la Municipalidad de Lima. Pero ahí es donde transitan la mayor cantidad de vehículos. Nosotros hemos hecho muchos kilómetros de vías, toda la Avenida México, Parinacochas, Isabela Católica, todo esto porque ahí es donde hay el mayor tránsito, y Iquitos se terminó aptado con presupuesto participativo, como fue Iquitos, que también se ha hecho en esta gestión. Todas esas avenidas que todos pueden dar fe que ahora, especialmente el transporte de pasajeros, de carga y también de taxis, circulan por esos. ¿Y cuánto tiempo más se hubiera necesitado para poder trabajar en estas calles internas, como usted la llama? El déficit que nosotros encontramos de décadas fue de más o menos 200 millones de soles. Y encontramos una ejecución presupuestaria anual de 32 millones, nada más. Con eso, con las justas, podías recoger la basura. Entonces, esa es la realidad que se encontró. Superar esa realidad es larga. Pero actualmente se recogen las 340, 320 toneladas mensuales que dejan. Lo que pasa es que hay una circulación muy grande y una falta en ese sentido también de conciencia de muchos de los que atraviesan, viven, trabajan en La Victoria, y no hay un respeto, no hay una educación sobre eso. Ese es un tema que nos cuesta, nos cuesta porque necesitas un ejército para el recogido de todo lo suelto que botan. O sea, comes algo y lo tiras al suelo. Entonces, eso estamos en trabajo, se ha avanzado mucho. Y en el caso, como digo, de los 200 millones que se necesitaban para arreglar todas las vías de La Victoria, hemos necesitado 7 años del presupuesto ejecutivo que encontramos, del presupuesto ejecutado cada año. Nosotros lo hemos llevado, hemos cambiado esa situación. De los 30% que pagaban, ahora paga el 70% en términos generales, tanto impuesto de alcabala como los arbitrios. Entonces, esa situación había que transformarla y se transformó. Ahora, ya lo he dicho en varias oportunidades, La Victoria le produce al Perú, al gobierno central,
más de 2.800 millones al año en presupuesto, en IGB, Impuesto General a las Ventas, Impuesto a la Renta. ¿Cuánto recibe del gobierno? 6 millones. Que no es nada. Ahora, por ejemplo, ya estamos recibiendo para hacer la entrevista también más interactiva. César nos pregunta por qué destruye la residencialidad permitiendo construcciones ilegales. ¿Por qué no se están respetando la zonificación? Se respeta y estamos en eso permanentemente. Lo que sucede es que hay una informalidad muy grande. Se han acostumbrado a abrir tiendas, negocios, depósitos, y también hay una incompetencia en este sentido de, por ejemplo, el gobierno, a través del Ministerio de Transportes o el gobierno metropolitano, de no restringir el ingreso de los grandes camiones al centro. O sea, ninguna ciudad resiste una presencia de camiones de 6 ejes, de gran tonelaje, con acoplados al centro de la ciudad, y eso lo permite Lima. Yo lo he hablado con el viceministro y alguna vez con el ministro, decir, esto hay que tomar medidas. No podemos, nosotros tenemos que tener puertos secos para que esos grandes camiones no ingresen. Luego vamos a tocar ese tema, pero para completarlo, el tema de las construcciones ilegales. ¿Se está realizando la fiscalización en la zona? ¿Ha habido multas? ¿Cuántas empresas permanentemente multadas, sancionadas? Galerías, edificaciones, cierres permanentes, pero que hay una serie de acciones, que tú conoces ya, legales, para reabrirlas, y eso es una acción permanente. Y lo tenemos, por ejemplo, no solamente en el caso de las licencias inexistentes, como encontramos, nosotros hemos pasado de más o menos 10.000 licencias a más de 30.000 licencias. O sea, habían 20.000 negocios que no tenían en La Victoria autorización. Los problemas de los talleres, ¿no? Y indudablemente ahí se empata un problema social con un problema de ciudad. Pero se ha permitido esa gran licencia durante tantos años, entonces es muy difícil. Nosotros hemos dado, por ejemplo, una ordenanza para que no se trabaje en la calle lo que es talleres. Pero nosotros tenemos 2.400... ¿Y se está cumpliendo? ...negocios de autopartes. Ese es el problema del cumplimiento, porque necesitas una fiscalización permanente. ¿Pero la fiscalización de quién depende? ¿No depende del municipio? De la municipalidad y del apoyo policial. ¿Y no cuentan con el apoyo de la policía? No lo suficiente. Tenemos que hacer operativos... Usted había dicho eso y se quejaba en anteriores entrevistas, lo había escuchado también en otros medios, que se quejaba de la falta de apoyo del Ministerio del Interior. Bueno, ahora, con el caso del nuevo ministro, con Urresti, ¿ha visto algún cambio? Él está enfrascado, por ejemplo, en zonas que sí son muy conflictivas, y eso es bueno. ¿No? Por ejemplo, allí en La Victoria también ha visto el tema de autopartes también, ¿no? Sí, de autopartes robados. Robados, y que eso había una impunidad total, y ahí sí no podías entrar con los medios que tiene la municipalidad, porque hay gente muy agresiva, hay pequeñas y medianas mafias que se van a defender con todo y tú no tienes esas armas. Entonces, esta actitud, ojalá obedezca una política, porque lo que falta es una política general, que tú digas, vamos a ir limpiando por zonas, pero mantenerlas. Ahora que habla de la delincuencia y de la... quejar, porque no es bueno quejarse, porque muchas veces he tenido el apoyo de la policía. Pero el apoyo de la policía... Y ese apoyo lo va a necesitar si es que desde la Alcaldía de Lima. Por supuesto. Que, se tiene que mantener. Ahora me preguntan... Permanente, porque tú puedes intervenir, puedes limpiar gamarra. Claro, pero luego regresan. Pero después se va el apoyo policial y regresa. Entonces, eso es lo que es lo que ha pasado con La Parada, con Manzanilla y con otros sitios. En el caso... Manzanilla, a propósito, no es La Victoria, y hay una confusión ahí. Yo siempre te lo no sé si te lo dije acá, que eso es cercado de Lima. Esta mañana mismo había un incendio importante en la cuadra 16 de... No, hemos hablado de eso con Susel Paredes y nos ha dicho perfectamente. Sí. Hay una pregunta muy precisa. ¿Quiénes conforman el Comando Pantera? No había escuchado en La Victoria. No, esos delincuentes, bueno, cuidan el entorno de su confianza. No es así. Nosotros hicimos un programa piloto. Yo defiendo a los jóvenes. Hay muchos jóvenes que entran por las circunstancias a la Son jóvenes que han delinquido. Entonces no hay que cerrarle la puerta. Lo peor que podemos... Cuando yo veo y escucho, hay detenciones por todos lados, ¿a dónde van a parar si no hay cárceles? ¿Cómo tú mandas a estos muchachos que recién se inician a la vida del adulto y que son llevados a esto, los vas a meter a estas cárceles? Tienes primero, o paralelamente, tener la infraestructura que los reciba y se puedan regenerar. Ese fue el origen de los Panteras. Ya, perfecto. Ahora, menciona el tema de que en La Victoria, durante estas dos gestiones, ha tenido problemas de presupuesto
por eso fue a propósito de mi pregunta del tema de los baches. ¿Cómo va a ser en el caso de Lima? Porque ahí también están con un grave problema de presupuesto. Bueno, no, ¿Cómo van a ejecutar las obras, la larga lista de cosas que ha prometido? En el caso de Limas, yo todavía... Como los demás candidatos. Todavía no he prometido. Me cuido mucho. No, dentro del plan de gobierno se incluye obras. Ahora vamos a mencionar el tema del transporte, por ejemplo. Para eso también se necesita recursos. Claro, y no los tiene la municipalidad ni los va a tener. Porque Lima tiene un presupuesto bajo municipal. Y desgraciadamente lo que he visto yo es que se ha desperdiciado mucho dinero estos años en estudios, en evaluaciones, y no se ha y se ha crecido mucho, se ha dejado crecer mucho la burocracia, y eso es peligroso, ¿no? Porque eso te produce un desbalance a la larga. Entonces, lo que debe estar claro es que Lima necesita un presupuesto mucho mayor del que tiene. Y si hablamos no solamente del transporte, sino en todo sentido, no puede prescindir del apoyo del gobierno, de trabajar en conjunto. El gobierno tiene que apoyar. El gobierno tiene que financiar, si es que no va a darlos directamente los presupuestos. ¿Y cree que puede haber esta coordinación con un alcalde o con una autoridad fujimorista, tomando en cuenta la posición que tiene el presidente Humala con respecto a es que esto es un error, al partido? Pues, esto es un error. Esto es un tema municipal. Es la ciudad. Y no solamente la ciudad de Lima, las ciudades del Perú, en que estén en otras circunstancias. Pero nosotros lo que tenemos que tener, así como el gobierno financió la terminación de la línea 1 y la extensión de la línea 1 del tren eléctrico a fondo perdido y entregada después la operación en concesión, así deben hacerse las obras principales. Señor alcalde, tenemos que hacer una breve interrupción porque tenemos una alerta más. Bueno, ahora vamos a enlazarnos en vivo con nuestra compañera Mónica Ugarte. Ya está en el hospital de Ate, donde se ha registrado un hecho bastante grave. Mónica, muy buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Un hecho grave y bastante extraño. Hay una mujer que ha dado a luz aquí en el hospital de Vitarte, según sus familiares. Durante todo el tiempo de embarazo ella se hizo diversas ecografías y lo que revelaba esto es que iba a tener 2 hijos, un hombrecito y una mujercita. Sin embargo, el día viernes, el día 18, a ella le practican una cesárea y le entregan solamente una bebé, una mujercita, a quien han decidido llamar Andrea y que pesó más de 3 kilos 800 gramos. Estamos con Kesia Castro, ella es hermana de esta joven que se llama Mercy Castro Herrera, de 22 años. Kesia, ¿qué tal? Bienvenida a TV Más. Coméntanos, por favor, tú nos cuentas que tu hermana tenía varias ecografías y en todas salían que eran 2 niños los que ella esperaba. Así es, lo que pasa es que al principio mi hermana a los 3, 4 meses, cuando uno se saca la primera ecografía, le dijeron que era un hombrecito, un hombre nada más. Entonces de ahí sacó la ecografía vuelta porque la barriga de mi hermana era un poco grande. Y le dijeron en una clínica, no le voy a decir el nombre, en una clínica le dijeron que iban a ser 2. Entonces mi hermana se fue al hospital y le dije a hacer su chequeo, a una posta médica, ¿no? Donde normalmente hacen esto, en una posta médica, y de ahí vinieron acá al hospital y del Bravo Chico le hacen una referencia acá como un embarazo gemelar. Entonces se supone que antes de que entre en cesárea, todo estaba planificado para 2 niños. Ahora, incluso a ella le habían hecho su baby shower y nos comentas que tiene ropa de niño, ropa de niña, 2 cunas, todo. Así es. Sí, incluso había personas que estaban preocupadas porque mi hermano no estaba preparada para 2. Incluso estábamos sorprendidos porque yo tengo una hermana gemela. Entonces yo y mi hermana somos gemelas, entonces seguramente ya le ha tocado la suerte de tener 2, pero al principio estamos sorprendidos en que acá le entreguen 1 y que al menos justo mi mamá ha entrado a ver que le den la explicación correcta para que ella pueda entender exactamente por qué es el motivo que le dan 1 y solo le han dado la explicación de que la placenta era grande. Bien. Y cómo no se pueden dar, cómo no pueden dar tanta información equivocada. Eso es lo que nos sorprende a nosotros. Ok, Kesia, muchas gracias. Justamente, Pilar, nosotros conversamos con la directora de este hospital, la señora Magdalena Bazán, antes de conversar con ellos, y nos dio también una explicación. Lo que ella argumenta es que ha habido una especie de ecografía espejo en la cual
cual se ve el reflejo del niño y da la apariencia de que fueran dos fetos, y esa es la explicación que ella ha dado, pero reconoce también que aquí se le hizo una ecografía y en esta también salió que habían dos niños. Vamos a escuchar sus declaraciones, Pilar. ¿Qué fue con el caso de la paciente Mercy Castro Herrera, por favor? La paciente Mercy Castro Herrera es una paciente de 22 años que ingresa el 17 de julio a nuestra institución con un diagnóstico de gestante de 37,5 semanas, embarazo gemelar. Al momento de la intervención quirúrgica, en la cual se ingresan todos profesionales, porque nos aseguramos que la atención aquí sea oportuna y con calidad, al momento de la cesárea solamente tenemos a un recién nacido de sexo femenino. La paciente muestra su disconfort por el hecho del diagnóstico que ella traía, que era embarazo gemelar. Revisando la historia clínica, lo que nosotros tenemos en conocimiento es que la primera ecografía, o sea, cuando tenemos un embarazo gemelar, el diagnóstico se realiza en el primer trimestre. En el primer trimestre nos permite una visión completa de la gestación y donde podemos determinar de manera fehaciente si es un embarazo gemelar. Entonces, por ese motivo estamos todos aquí, ¿no? De acuerdo a las ecografías que nos ha mostrado la pariente de Mercy, especificaban que eran dos fetos los que se encontraban dentro de ella, y las características de las medidas de cada uno de ellos. Sí, las ecografías han hecho también, como se les debe haber referido a la paciente, en una entidad particular. O sea, las primeras ecografías, la que dan el diagnóstico del embarazo gemelar, se lo hacen en una institución particular. Generalmente lo que nosotros propugnamos es que todo el control prenatal sea en los organismos institucionales. ¿Pero en cuánto varía el que se haga una entidad particular? Acuérdense, es una cavidad. En esta cavidad los fetos se van acomodando, ¿no es cierto? Entonces, el primer plano del primer trimestre, dentro de las 12 semanas, es lo que nos permite visualizar todo de manera completa y es el que nos permite tener el diagnóstico. De manera ecográfica, cada vez que los fetos son más grandes, se produce un efecto que se llama efecto reflejo, que puede llevar a errores. Bien, Pilar, esa es la explicación que han dado los médicos aquí en el hospital de Vitarte. En estos momentos la madre de Mercy se está reuniendo con ellos para ser informada también sobre lo sucedido. Sin duda, ellas requieren explicaciones, pues ya había nombre también para el pequeño. Él se iba a llamar Nicolás y la niñita que ha nacido se llamará Andrea. Un caso que definitivamente debe ser investigado, Pilar. Gracias, Mónica. Vamos a revisar, por supuesto, para tener más ampliación sobre este caso, y en realidad es muy extraño, y lo que sería bueno también es saber si es que este tema de la ecografía a espejo, ¿qué tan común es? Yo al menos no había escuchado que si se le hace tantas ecografías donde se confirma ese diagnóstico de embarazo de gemelos, luego cuando dé uno a luz se dé con la sorpresa que solamente hay un bebito. Hay muchas preguntas en todo caso. Nosotros seguimos en nuestros estudios con Alberto Sánchez Aizcorbe. Él está postulando a la alcaldía de Lima por Fuerza Popular, pero vamos a irnos a una pausa primero y estamos recibiendo, por supuesto, más preguntas para poder absolverlas con el señor Sánchez Aizcorbe. Ya regresamos con más.